Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar una sesión en la cual nos sentimos muy satisfechos los organizadores, especialmente S-Global y el propio capítulo español del Club de Roma, porque teníamos un poco olvidada América Latina. O sea, ustedes han visto que hemos promovido debates sobre China, sobre el futuro de la Federación Rusa, sobre Europa. Y América Latina siempre pensábamos incorporarla a los debates, pero no sabemos por qué estábamos viviendo en esa situación que a veces se percibe en la prensa y en nuestra propia sociedad, donde las preocupaciones por el futuro de Europa, o las preocupaciones por Oriente Medio, o las preocupaciones por la evolución de la presidencia del señor Trump, nos desvían la atención y nos hacen olvidar la importancia que puede tener para el mundo futuro, para este siglo XXI, el hecho de que América Latina, que siempre la hemos tenido asociada a la cuenca atlántica, pueda empezar a asociarse a la cuenca del Pacífico. Esto puede tener unas consecuencias muy graves para Europa, no solo para a lo mejor América Latina, que algunos lo interpretarían así, y nosotros creemos que estábamos obligados a esta sesión y la incorporamos dentro de este ciclo de geopolítica que va a acabar el próximo día 12 hablando de Oriente Medio. Por eso, ya les digo, estamos satisfechos del tema y también quisiéramos anunciarles que vamos a abrir y les invito a todos ustedes, el día 7 de abril se cumplirán 50 años de la creación del Club de Roma y vamos a intentar que los miembros del capítulo español nos reunamos en los diversos grupos territoriales y decidamos qué otros proyectos, aparte de los que emanan de la Junta Directiva y de los promotores y de nuestras relaciones y asociaciones con grupos como S-Global o con otras fundaciones, ¿qué proyectos podríamos lanzar? Y les invitamos a ustedes que si tienen sugerencias nos las hagan llegar, porque creo que estamos en un momento donde es más que nunca necesario el debate sereno, el debate tranquilo, y el debate en el cual nosotros como capítulo español del Club de Roma o como miembros del Club de Roma Internacional algunos, no nos consideramos capaces de lanzar tesis ni de hacer predicciones. Simplemente queremos escucharles a todos y escuchar las múltiples ideas que hoy día están en juego. Esa es la función del club, ser un club de debates, no un club que tenga certidumbres. No es un club en el cual ninguno de nosotros nos podamos permitir el lujo de hablar en nombre del Club de Roma. Si oyen a alguien hablar en nombre del Club de Roma, pues bueno, es aceptable, pero no es lo usual. No es lo usual porque la filosofía del club es justamente pensar hacia adelante, mirar, pero sobre todo escuchar a los que saben. En ese escuchar a los que saben, el panel de hoy, que ahora lo moderará Cristina, ha decidido abandonar esta función un poco de florero que tenemos los presentadores de las sesiones y ha pasado a ser una gente activa. Entonces, a mí me ha sorprendido. Yo, la verdad es que mi máxima aspiración es que algún día me dejen dar una conferencia y me dejen ser moderador. Ya ella ha empezado, yo creo que lo voy a pedir para las próximas veces. Pero ella va a hacer la moderación, ella va a lanzar las preguntas y agradecerle a nuestros ponentes el que hayan sido tan amables de incorporarse a esta nómina de ponentes maravillosos que tenemos, que son gentes que nos enseñan y son gentes que dan vida y que dan significado al capítulo y a los debates y actividades que hacen. Muchísimas gracias por asistir y el día 12 nos vemos hablando de Oriente Medio. Muchas gracias. Ay, que me cargo el micrófono, empezamos bien. Muchas gracias, José Manuel. Quedas emplazado para moderar el de Oriente Medio, que lo sepas. Pero aparte de eso, te pedí moderar yo esta sesión porque, por cosas que has mencionado, porque tenemos un poco olvidada América Latina como tema en sí mismo. Es verdad que lo hemos tocado a lo largo de estos años dentro de otros debates, cuando hemos hablado de la globalización, del futuro del orden global, etcétera, etcétera, pero desde luego merece una sesión y más de una sesión por sí misma. Es una región absolutamente fundamental para nosotros y para el lugar que España puede querer desempeñar en el mundo, pero además tiene un papel fundamental en sí misma en ese proyecto de globalización y como eso creo que lo vamos a hablar después, pero como has dicho, sí que
América Latina empieza a mirar mucho más al Pacífico que al Atlántico, me temo, y en buena medida tiene que ver con nuestras propias actitudes. Carlos nos puede hablar un poco de la relación también con la Unión Europea, porque vienen de trabajar de ello, pero bueno, hay muchísimos temas. Como hay tantos y queremos tocarlos casi todos, vamos a tratar de tener una conversación ágil dedicada sobre todo a tres grandes bloques. Por una parte al político, porque la excusa principal para estar hoy aquí es que llevamos unos meses absolutamente electorales en América Latina. En 18 meses creo que pasamos por 14 elecciones, entre ellos en los países más grandes, pero no solo, con cambios interesantes en todos ellos. Queremos tocar también el aspecto económico, qué está pasando en la economía de América Latina y cómo nos impacta aquí y a ellos, por supuesto, y queremos hablar finalmente un poco del papel de cómo se ve América Latina en el mundo. Y dicho esto, los que conocen aquí un poco el tema me van a perdonar por hablar de América Latina, porque ya sabemos que no hay una América Latina, que esa es una de las grandes cuestiones y que es una región múltiple con muchísimas realidades, pero por simplificar nos lo van a permitir. Y voy a empezar preguntándole a Carlos, porque perdón, no los he presentado, tienen sus referencias en el programa. Es un tema que hemos comentado a menudo, que sale siempre que estamos juntos y no solo, y es si se está produciendo en el terreno político ese efecto péndulo. Hemos pasado de una época de gobiernos de izquierdas, de gobiernos con una cierta definición, y estamos viendo que los resultados electorales, no sé si llamarlo a la derecha, y eso es lo que quiero que me comentéis, se está derechizando la región, se está volviendo más pragmática. Estamos viendo también cómo empresarios, gente de televisión, en fin, otro tipo de perfiles está llegando al poder. ¿Es el efecto péndulo? ¿Hay un proceso real de cambio o cómo lo definimos? Bueno, América Latina está, buenas tardes a todos, América Latina está en un proceso de cambio permanente, no es que ahora esté cambiando, sino que viene cambiando desde hace mucho tiempo atrás. Si me permites, te voy a contestar a la gallega, es decir, depende. ¿Y por qué digo depende? ¿Por qué digo que todavía es pronto? Porque como bien señalabas, desde octubre de 2017 hasta finales de 2019 se va a votar solamente para presidente en 14 países de América Latina, incluyendo las 4 economías más grandes, es decir, Brasil, México, Colombia y Argentina. Se puede cambiar el orden del tercero y el cuarto según cómo se mida, pero esas son las 4 mayores economías. Es decir, que en un periodo muy ajustado de tiempo tendremos lo que algunos llaman una verdadera maratón electoral. A todo esto se podría agregar también el cambio de la presidencia en Cuba en abril próximo, cuando Raúl Castro se da el relevo probablemente a Díaz-Canel, el vicepresidente en ejercicio. Es decir, que tenemos un panorama muy cambiante, un panorama también marcado básicamente por la incertidumbre. Si hay alguna palabra que defina lo que está pasando con las elecciones en América Latina es la incertidumbre. No hay absolutamente nada que se pueda dar por cierto. Esto pasó, por ejemplo, en las elecciones en Chile, donde en la primera vuelta se esperaba que Piñera ganara de forma amplia y ganó de forma muy ajustada, mientras que en la segunda vuelta, que se esperaba que Piñera ganara de forma ajustada, ganó de forma amplia. O pasó recientemente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, donde la única certeza que tenemos de cara a la segunda es que un Alvarado va a ser el próximo presidente del país. ¿Y por qué un Alvarado? Porque el primero fue Fabricio Alvarado y el segundo Carlos Alvarado. Ninguno de los dos, un mes atrás, antes de las elecciones, era o estaba en el cuarto o quinto lugar en las preferencias del público. Es verdad que había un 40% de indecisos, pero esto es lo que está pasando. Quizás la única certidumbre de momento que tenemos en el proceso electoral latinoamericano es que el 22 de abril, si hay elecciones en Venezuela, gana Maduro. Pero esa es la única certidumbre que existe. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, por ejemplo, que en México gane López Obrador. Puede ocurrir que en Brasil, dependiendo si se presenta Lula o no, lo tiene muy difícil, pero que puede ganar Lula. Puede ocurrir que en Colombia gane Fajardo, un candidato de centro-izquierda, o Petro, mucho más difícil, el candidato de la izquierda.
Es verdad que en las elecciones en Argentina ganó Mauricio Macri, que en las elecciones en Perú ganó Pedro Pablo Kuczynski o en Chile ganó Piñera. Y esto es lo que de alguna manera permite señalar, bueno, se está produciendo ese giro a la izquierda, ese golpe de péndulo que decías, Cristina, perdón, a la derecha, ese golpe de péndulo que decías. Pero, insisto, todavía es pronto, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y recién estaremos en condiciones de decir, se ha producido un cambio en el ciclo político en América Latina cuando finalice los procesos electorales a finales, valga la redundancia, del año próximo. Mientras tanto, wait and see. Es verdad, la coyuntura política ha cambiado, en parte como consecuencia del cambio de la coyuntura económica. Hay un nuevo ciclo económico, consecuencia del fin del superciclo de las commodities. Esto supuso menores ingresos para los gobiernos y para los estados, y sobre todo para impulsar políticas públicas de corte clientelístico o subsidios para aquellas clientelas que tenían y que apoyaban su política de gobierno, con independencia del color político de los gobiernos en cuestión, pero insisto una vez más y termino que todavía es pronto para decir, bueno, esto está cambiando o ha cambiado. María Dolores, ¿qué papel crees que han desempeñado cuestiones como la corrupción, como el hartazgo de la población ante determinadas prácticas, como el hartazgo ante la violencia, pero también el miedo a la violencia, etcétera, etcétera, en este cambio en este inicio de cambio posible de ciclo? ¿O están teniendo? A ver, es un papel, digamos, como de sacudir el sistema, pero son movimientos, lo que hemos visto al menos de los movimientos más espontáneos, que además en general son espontáneos, no están alentados por un partido, no sé qué, y no terminan de luego tener un reflejo claro partidario. Lo hemos visto en Honduras de forma espontánea, mucho antes de las elecciones, en Brasil, sin lugar a dudas, que obligó a la presidenta a intentar ofrecer una reforma política, en Guatemala también, pero bueno, no termina de cuajar eso en una forma de expresión política, más allá de que sí hay como fenómenos subyacentes en las últimas elecciones que a saber si se confirman y se mantienen o no, y entonces podrán ser interpretados. Una expresión quizás es la abstención está aumentando de manera espectacular. En Costa Rica, por ejemplo, un país donde la gente votaba al 80% y además hay una educación cívica muy alta. Bueno, la abstención fue de más del 30%. En general está subiendo en todas partes, ¿no? Y eso puede llegar a ser una expresión de descontento, sobre todo en los países donde las reformas electorales han suprimido algo que antes era general, que era que el voto era obligatorio en Latinoamérica, ¿no? O sea, era un derecho pero una obligación también, era una herencia de tiempos pasados. A ver, ¿en qué va a quedar eso? Lo que está haciendo es que las cúpulas de los partidos estén sacudidas. Porque, hombre, yo no sé, por aquí tengo la cuenta, pero creo que hay como 12 expresidentes imputados. En la cárcel hay como 3 en total, no sé si ya no llegan a 4 con el de Guatemala últimamente, por lo menos uno en Perú, otro en busca y captura en Estados Unidos peruano, o sea, realmente eso ha sacudido. Pero realmente ya antes de que eso ocurriera, los partidos tradicionales habían empezado a desgastarse en casi todas partes. El ejemplo más claro es Costa Rica. Costa Rica fue gobernada todo el siglo XX prácticamente por 2 partidos que se alternaban. Bueno, esos 2 partidos no figuran ahora en la segunda vuelta, ninguno de los 2. Y se podría aplicar, bueno, salvo Honduras, con permiso del embajador, que no ahí siguen. Pero también incluso en Honduras hay digamos, lo que era el Partido Liberal se ha reconvertido en otra cosa, en una especie de movimiento. Incluso un país tan de continuidad como México, el PRI, cuando ha vuelto al poder, se presentó como una renovación. Y para mantenerse ahora están apostando por un candidato que no es del PRI, cosa impensable hace unas décadas, ¿no? O sea que sí que hay un intento de renovación desde dentro, o sea, como presentarse como movimientos. Bueno, el kirchnerismo fue un ejemplo, ¿no? Hicieron ahí un movimiento, entonces era el peronismo, pero era algo en torno a la figura del matrimonio presidencial, era un movimiento. O sea que eso se está viendo en muchos países. El mismo Kuczynski pues termina ganando
aupado en la ola antifujimorista. Y eso es lo que le da el triunfo en la segunda vuelta, no la alianza que había montado en torno a su partido. Claro, pero todavía es pronto para decir en qué van a quedar ese tipo de tendencias. Pero sí que está haciendo que se sacuda la clase política, que surjan otros, que por ahora son más movimientos que partidos, veremos en qué quedan. Y luego hay un factor de incertidumbre mayor, creo yo, que es el de la juventud, que no le ponemos mucha mente, pero claro, es que América Latina es un continente donde 1/3 de la población es joven. En las elecciones que va a haber, concretamente en Brasil, van a votar 9 millones de jóvenes que no se sabe que van a votar. 13 millones en Colombia, 14 millones en México. Y son los que han estado alimentando esos movimientos anticorrupción e incluso movimientos propios, como fue el caso de Chile, de los estudiantes, por las tasas universitarias, y en Colombia también por la reforma educativa. Entonces, ¿qué expresión va a adoptar eso? Pues en algunos sitios está empezando a concretarse en una cosa que parece que se replica, que es el Frente Amplio. De repente apareció un Frente Amplio en Chile y algunos de esos jóvenes líderes estudiantiles llegaron al Parlamento, pero no parece que por ahora tenga un recorrido mayor. Y no está muy claro qué quieren. Lo que sí está claro es que un porcentaje muy elevado de esos jóvenes, con el frenazo económico que hubo en América Latina, son el gran peso del desempleo. Claro. Y eso en algunas zonas con niveles de renta muy bajos como Centroamérica tiene una consecuencia en la amplitud que llega a tener las maras, el que al final de cuentas la alternativa de vida de futuro es o emigrar a Estados Unidos o subcontratarse con el narco. Luego vamos a tocar ese tema porque es fundamental, obviamente, pero quería preguntarle a Ángeles, como chilena en ejercicio en esta mesa, si tenía alguna reacción a lo que ya se ha comentado, y también quería preguntarte otro tema porque también eres experta. ¿Va a ser la primera vez en muchos años que no hay ninguna mujer en la presidencia de América Latina? Una región en donde tradicionalmente estamos hablando de problemas de violencia, de machismo, etcétera, etcétera, en donde significativamente ha habido varias mujeres en la presidencia. Por primera vez en muchos, no. ¿Cómo analizas esta situación? ¿Por qué? Muchísimas gracias por la invitación, Cristina. Bueno, efectivamente, la referencia a Chile no es casual. Vivía ya 32 años, se me dice chilena, pero también soy gallega, le digo a Carlos, por si acaso con los depende. Bueno, efectivamente, lo que estamos viendo en América Latina con esta apertura de esta maratón electoral todavía no decanta. Yo recuerdo que cuando ganó Macri, el presidente Macri en Argentina, también ya se hablaba un poco de que se iniciaba una suerte de bandazo a la derecha. Ahí también sucedió que se produjo la caída del PT, del Partido de los Trabajadores. Se produjeron varias cosas también. Se pensaba como que el ciclo bolivariano llegaba a su fin hace 2 años y no fue tal. Entonces, yo creo que tenemos que esperar a terminar a ver bien lo que pasa, pero sí lo que tenemos claro de estos 2 años que tenemos por delante de elecciones, donde 14 países de 18 en América Latina van a estar sometidos a elecciones presidenciales, sacando elecciones también legislativas y también a lo mejor para elegir en estados a gobernadores, es que por primera vez se produce algo inusual. Lo que era una característica de América Latina con relación al mundo era que en los últimos 40 años habíamos tenido 10 mujeres presidentas. Uno, visto así en frío, uno dirá, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Resulta que hoy día en el mundo solamente hay 10% de mujeres presidentas. Entonces, si tú colocas a América Latina en ese marco, te parece algo bastante inédito, ¿no? Sobre todo porque es un continente donde el machismo, el sexismo y todos esos fenómenos pues son bastante acuciantes. Pensemos que América Latina es la región del mundo donde se caracteriza con los mayores niveles de violencia de género, en situación de normalidad, sacando situaciones de conflicto. Entonces, esto realmente coloca una pregunta. ¿Por qué en este maratón electoral que tenemos por delante no se observan mujeres que puedan acceder a la presidencia y competir, o sea, ser competitivas? Y bueno, ahí nos podemos hacer muchas preguntas acerca de realmente qué pasó con estas mujeres durante todo el periodo, 40 años, pero sobre todo en los últimos años. Además, recordemos que se congregaron 4 mujeres y 3 de ellas lograron gobernar en una porción bastante grande del continente. Michelle Bachelet, Dilma Rousseff
y Cristina. Y además las tres, en un continente que parece inédito ya ser electa presidenta, pues fueron reelectas, ¿no? Bueno, el caso de Dilma fue interrumpido, todos sabemos, por el juicio político. Pero entonces uno se hace muchas preguntas acerca de a qué respondía la llegada de estas mujeres a la presidencia. ¿Fue consecuencia de cambios que se estaban dando en sus sociedades? ¿Son síntomas de alguna cosa? ¿Ellas mismas? ¿Qué hicieron ellas mientras estuvieron a la cabeza de sus países, en verdad, para acelerar o profundizar la igualdad de género? Esta pregunta o esta afirmación la hago no sin un dejo casi de me recrimino a mí misma por emitirla, porque también uno cabría esperar que un hombre que llega a la presidencia también haga cosas por la igualdad de género. Pero en la poca literatura que hay desarrollada con relación a la presencia de mujeres conduciendo países, siempre se ha tratado de ver si el género hace la diferencia, y hay una expectativa acerca de que una mujer a la cabeza de un país pueda realmente impulsar políticas que beneficien a su género. Está esa expectativa. Y luego, bueno, al dejar ellas hoy día el poder, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser el futuro para la igualdad de género, para la emancipación femenina y para los derechos de las mujeres en el continente? Esa pregunta está abierta. Ahora, yo me quiero consolar a mí misma, quiero decir, bueno, independientemente de que no haya candidatas así competitivas que nosotros podamos observar en el corto plazo, también pienso que hay hombres que pueden trabajar por la igualdad de género. Y uno piensa en algunos referentes, lamentablemente no están en América Latina, están en otras partes, pero uno piensa en el presidente de Canadá, Trudeau, que se ha convertido como un símbolo, o bien el presidente Macron. Entonces, bueno, también esto es algo que no lo observa tanta gente. Yo le agradezco la pregunta a Cristina, porque en general en los análisis políticos cuesta bastante incorporar la dimensión de género con relación a estas reflexiones. Carlos. Sí, que no haya mujeres presidentas electas de momento no quiere decir que no las pueda haber. Es decir, el ciclo electoral es muy amplio. Hay países donde todavía las candidaturas no están decididas y ha habido candidatas destacadas en los procesos electorales que han tenido lugar. En Chile, por ejemplo, Keiko Fujimori se quedó, en Perú, Keiko Fujimori se quedó a 40.000 votos de ser elegida presidente. Pero también vimos ahí a Verónica Mendoza, que tuvo una acción destacada. En Chile, Beatriz Sánchez. A 2 puntos de la segunda vuelta. En México, Margarita Zavala concurre como candidata independiente. Tiene pocas posibilidades, pero está ahí. En Colombia, falta decidir todavía quién va a ser el candidato de la derecha, pero Marta Lucía Ramírez puede ser candidata y puede tener serias, si es candidata de la alianza entre Uribe y Pastrana, puede tener serias posibilidades de ser candidata. O sea que yo no daría por cerrada la opción femenina en la alta política latinoamericana, y aparte yo soy bastante crítico con alguna de las presidentas pasadas, por ejemplo, la señora Cristina Elizabeth Fernández, que tú decías, Ángeles, bueno, pueden hacer políticas que beneficien a su género. La verdad que Cristina Elizabeth hizo poco en defensa de su género. Por ejemplo, el próximo 8 de marzo se va a debatir en el Congreso de Argentina una ley para la interrupción del embarazo, una ley del aborto, que no pudo ser aprobada en los 12 años de gobiernos kirchneristas por la oposición abierta y directa de Cristina Fernández. Entonces, el hecho de que haya una mujer en sí misma no representa absolutamente nada. Es lo mismo que un obrero o un indígena al frente de un país. ¿Significa algo? Sí, significa algo. ¿Es determinante? No. Es decir, está lo simbólico, está el relato y luego está la realidad. Entonces, esto evidentemente plantea algún punto de controversia. Pero volviendo a lo de los procesos electorales, preguntaba sobre el papel de la violencia y la corrupción. Y decías al principio, América Latina no es una. Bueno, en cuanto a la percepción, y si algo hay diferente en cuanto a la percepción de la violencia y la corrupción, las diferencias entre los países
son abismales, son muy grandes. Por ejemplo, un país como Chile, donde la corrupción es bastante reducida en comparación con estándares de otros países, sin embargo, porque la corrupción ha sido tradicionalmente reducida, cuando estallaron algunos escándalos de corrupción, serios por cierto, pero no comparables al de otros países, sin embargo, la percepción de la corrupción aumentó considerablemente. Entonces, esto hace que, dependiendo también del sistema de partidos, del papel que dentro de cada uno de los partidos tengan las políticas en relación con estas dos cuestiones, y sobre todo también de cuánto tiempo hayan estado en el gobierno algunos partidos o algunas personas. Y por ejemplo, en el 19 va a haber elecciones en Bolivia y Evo Morales aspira, en contra de lo que dice la Constitución, en contra de lo que se aprobó en un plebiscito, pero gracias a un voto complicado de aceptar del Tribunal Constitucional, pero bendecido por Rodríguez Zapatero. La verdad, no entiendo no solo lo que está haciendo el expresidente del gobierno español en la mediación en Venezuela, sino también en el caso boliviano. Es decir, si algo no tiene de democrático Evo Morales, uno puede decir sobre Evo Morales lo que quiera y puede reconocer que ha introducido una gran cantidad de cambios favorables a su país y a su pueblo. Pero su aspiración a un cuarto mandato tiene pocos mimbres democráticos. Y una última característica, y termino, de las próximas elecciones que ya están teniendo lugar, es que los nuevos gobiernos van a tener que lidiar con parlamentos fragmentados. Es decir, está la división política existente en los distintos países, que muy pocos gobiernos, muy pocos, van a poder contar con cómodas mayorías parlamentarias o con la posibilidad de armar coaliciones parlamentarias que les permitan gobernar con cierta comodidad. Y por ejemplo, en Costa Rica, donde es verdad, ninguno de los dos partidos tradicionales figuró para la segunda vuelta, sin embargo, los dos partidos tradicionales, Liberación Nacional y el social cristiano unificado, el PUSC, ocupan o son la segunda y la tercera fuerza parlamentaria en importancia. Es decir, con lo cual el presidente, imagínate, el presidente cualquiera que sea electo, va a tener que arremangarse para poder gobernar. La gobernabilidad va a estar en cuestión, pero esto forma parte de la política y de los deberes que los políticos tienen que hacer para gobernar. En ese sentido me gustaría que contestarais de una manera muy telegráfica, también muy simplificada. Si pensáis que todos estos procesos están llevando a una mejor calidad de la democracia en América Latina o está sacando a la luz determinadas debilidades. Y unido a eso, retomo el tema de la violencia, porque va más allá de la corrupción. La captura del Estado en algunos lugares, por lo menos vista desde fuera, parece realmente problemática, ¿no? Y lo enlazo con esa calidad de la democracia. Bueno, en 40 años hace ahora de que empezó la transición democrática en América Latina, solo ha habido 20 interrupciones del periodo presidencial, de las cuales solo representan el 12%. Aunque aquí nos puedan parecer muchísimas, no han sido tantas. Salvo en Honduras, donde a mi modo de ver hubo un golpe de Estado, y Perú, donde fue por una década, el resto se resolvieron bien. Incluso una cosa inaudita en la región, en muchos de esos terremotos que ha habido alguna vez, han intervenido o han intentado ayudar los países vecinos, los propios latinoamericanos mediando. Eso era impensable hace un tiempo. Incluso que ahora exista el Grupo de Lima para intentar un poco mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición de Venezuela, eso hace unos años tenía que llegar ahí las Naciones Unidas, la Unión Europea y media humanidad, y que Washington llamara por teléfono, porque si no, no había manera. Bueno, luego hay legitimidad dual, es decir, en países que son presidencialistas, no tener mayoría parlamentaria es un lío, dificulta. Claro que antes era más fácil,
con partidos más tradicionales, y si ya encima tenían la mayoría en la Asamblea, pues todo era un paseo. Pero es que eso ya hace tiempo que no ocurre en América Latina. 7 de los 18 presidentes actuales no tienen mayoría parlamentaria. Otra cosa es que es verdad lo que dice Carlos, que la fragmentación es mayor, en parte por lo que decía yo también, de que se están desgastando los partidos tradicionales. El problema de la reelección. La verdad es que esa ha sido una moda que han agarrado determinados presidentes asociados normalmente en el ALBA, pero hay un profundo rechazo en América Latina a esto. Claro, cuando dices algo sobre esto siempre te dicen, bueno, pero en Europa están eternamente casi hasta que quieren, ¿no? La Merkel ha estado década y pico, Felipe González. Ya, pero es que en América Latina hay cosas en la historia profunda. Por ejemplo, en México es imposible. Si alguien intenta cambiar eso en México, porque todo el mundo piensa en el porfiriato, y de eso ya estuvo. O sea, hay como vacunas que funcionan en el... Y de hecho, pues la única elección, digamos, que perdió Chávez en vida fue el referéndum para su reelección. Y también Evo Morales cuando lo ha intentado. O sea que lo de la reelección ha sido una moda de cierta gente. Claro, han salido mejor parados los que no han ido a referéndum, por ejemplo Ortega en Nicaragua, o el presidente de Honduras, que también recurrió al Tribunal Supremo, como hizo Ortega. Pero lo de la reelección es muy delicado, y yo creo que eso es un síntoma de que efectivamente hay esa efervescencia democrática. La encuesta que lo mide dice que aunque ha habido un cierto desgaste de la, digamos, fe democrática de los latinoamericanos, que llegó a estar en un 65%, hombre, ha bajado, pero solo ha bajado hasta el 54%. Y gente que diga que excepcionalmente aceptaría un gobierno autoritario solo es un 15%. Lo que pasa es que es verdad que ha aumentado el grupo de gente que le dice que le da igual, lo cual, claro, indica que también hay varias generaciones ya que han crecido sin saber lo que era lo de antes y el sufrimiento que costó que haya democracias y demás. O sea que en general depende es cómo se mire, pero visto, también tendemos a ver fenómenos en América Latina que nos escandalizan, que en realidad ya se están dando en nuestras regiones. Es decir, el populismo, bueno, pero es que inventamos a Berlusconi. O sea, y ahora nos escandalizamos con Trump, que es americano del norte y de un país industrializado. Entonces, frente a eso, estos presidentes presidencialistas, con un poco barrocos y tal, pues salen en caballo blanco, realmente. O sea que si lo miras por el lado de la calidad democrática, sí es cierto que otros pilares democráticos en América Latina son muy frágiles, sobre todo el sistema judicial, pero también los medios de comunicación, también digamos, el juego de poderes, y eso es algo que a la larga, sobre todo con el crecimiento, y si pretenden seguir con un desarrollo económico importante, lo del sistema judicial es una... Ángeles, no quiero pararme mucho en esto, pero no puedo evitar preguntar por Venezuela. ¿Es Venezuela la excepción a esta normalización de la vida democrática? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Más bien yo creo que pasa otra cosa. Yo disiento un poquito con Dolores, porque por lo menos lo que nos muestra el Latinobarómetro es que por 5º año consecutivo está cayendo el apoyo a la democracia, y la encuesta de la POP muestra una cosa mucho más preocupante, que el 40% de los latinoamericanos estarían dispuestos a apoyar un golpe de Estado para frenar la violencia y la corrupción. Ahora, esto debería preocuparnos, yo creo que sí, y a lo mejor no hablamos lo suficiente de esto justamente, Cristina, porque a lo mejor el tema Venezuela opaca todo lo demás. Y cuando tú ves que por 5 años consecutivos pues va bajando el apoyo a la democracia y tienes esto que dice la POP, tú dices, bueno, deberíamos mirar en perspectiva y antes de que se esté iniciando este ciclo, este maratón electoral, hacer un balance de las reformas políticas que se han hecho en América Latina, que en general, ¿por dónde han ido? ¿Por qué avenidas han ido? Básicamente, estoy simplificando, por 2 lados. Uno, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, financiamiento electoral, y por otro lado, incentivar más las primarias. Por ahí ha habido otro tipo de reformas, pero esos son como los 2 grandes ejes. Entonces, la verdad que este tipo de datos a uno te preocupa, porque tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahí? Hay algo que dijo Dolores, que es muy cierto. Hay unas nuevas generaciones que ya dejaron muy atrás, ¿verdad?, lo que fue la tercera ola democrática. En Chile, los jóvenes del Frente Amplio pues ya no recuerdan lo que costó recuperar la democracia, sangre, sudor y lágrimas.
y lo que hacen es repudiar y contestar las transacciones que se hicieron, ¿verdad?, del pacto digamos, fundacional de la democracia. Entonces, hay muchos guiños de lo que pasa en Chile con cosas que vemos acá. Siempre me ha parecido que la transición a la democracia chilena y la española, como se miran las dos, ¿no?, como en un mismo espejo. Entonces, yo creo que eso obliga a aquellos que trabajan fuertemente en instituciones, en universidades, que están impulsando el debate sobre las reformas políticas, los tomadores de decisiones, para que vean realmente qué tipo de reformas políticas habría que acometer para frenar un poco esto. Porque además el otro dato que nos arroja Latinobarómetro es que la gente no muestra descontento con la economía. O sea, ni siquiera podrías decir es la economía, estúpido. Parece que está desanclado la percepción que tiene la gente de su condición económica, de la evaluación que hacen de la democracia. Entonces, ahí habría que buscar otras causas más profundas que ya Cristina las ha asomado desde el inicio de esta discusión, que a lo mejor tienen que ver con la corrupción y con el crimen organizado y con la violencia. Pero claro, nuevamente asistimos a un paisaje muy fragmentado, porque la verdad que en Chile es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Y los que han vivido en Chile, los chilenos lo saben. Allí la tolerancia a la corrupción es bajísima y las redes sociales, justamente, todo lo que ha sido los avances digitales, han permitido acelerar esto y mostrarlo con mucha más fuerza. Y quisiera hacer una última observación también a partir de lo que ha sido la experiencia chilena, con relación a esto que decía Carlos, que los presidentes que asuman en todo este ciclo, independientemente de su adhesión, digamos, ideológica, van a tener que lidiar con sistemas políticos fragmentados, posiblemente no van a tener mayorías, pero yo me acordaba, en el caso de Chile, desde los años 90 a la fecha, los presidentes en Chile no han tenido mayoría parlamentaria, salvo Bachelet el primer año de su primer mandato, el 2006, e inmediatamente perdió esa mayoría porque varios de los parlamentarios de su coalición se descolgaron de sus partidos. Se salieron de los partidos y se generó un fenómeno que allá se llama díscolo, el descontento, el discolaje. Y ahora Bachelet asume, vuelve por segunda vez a la presidencia con su promesa, ¿verdad?, de combatir frontalmente la desigualdad y de llevar adelante reformas estructurales y de avanzar de un Estado de derechas a un Estado de derechos, como ella ha dicho, con mayoría. E igual, en muchas cosas no ha podido avanzar. Ahora bien, con relación a si va a haber alguna, digamos, tendencia hacia la derecha en la región o no, Piñera, que fue el presidente que gana ahora, después de la segunda vuelta, con el cual se instala esta percepción de posible giro a la derecha, Piñera tampoco va a poder hacer lo que quiere, porque él tampoco tiene mayoría y Bachelet ha dejado varias cosas de lo que pudo hacer, las dejó amarradas, están aprobadas y Piñera no tiene mayorías, ¿no? Y con este escenario tan fragmentado de estos jóvenes que llegaron del Frente Amplio al Congreso, que tienen creo que 14 diputados y un senador, entonces, bueno, es el arte de hacer pactos, ¿no? Que la política, por lo menos la política de América Latina, no. Yo diría que Chile, la concertación de partidos por la democracia, que fue una de las coaliciones más exitosas, porque gobernó 20 años ininterrumpidamente, pero yo creo que ya nos vamos a olvidar un poco de ese tipo de experimentos políticos en el futuro inmediato. Salvo que queráis añadir algo muy rápido, querría pasar a la economía. No, muy breve sobre la desafección con la democracia, que no es un problema exclusivamente latinoamericano, es un problema generalizado y global, pero sí es verdad, como decía María Ángeles, y lo señala Latinobarómetro año tras año, que la desafección con la democracia es creciente, que la confianza en la democracia ha descendido de forma considerable y sobre todo también la confianza, o dicho de otra manera, la desconfianza con ciertas instituciones políticas ha aumentado de forma importante, básicamente con aquellas que son el eje del sistema democrático, como puede ser el Parlamento, como pueden ser los partidos políticos, como puede ser el sistema judicial, y el único poder del Estado que de alguna manera se salva es la presidencia, el Poder Ejecutivo, por esa figura un poco paternal que tienen las sociedades latinoamericanas, junto con, paradójicamente, la policía o las Fuerzas Armadas, ¿no? Pese a la corrupción. Y una última apostilla, y con esto termino, cuando hablaba María Ángeles de la escasa tolerancia de la sociedad chilena con la corrupción, esto se puede contraponer con la excesiva tolerancia de otras sociedades con la corrupción, sintetizada en una frase que se atribuye
generalmente al peronismo, pero es aplicable a otros países latinoamericanos, de roban pero hacen. Es decir, por ejemplo, los peronistas eran mejor que los radicales porque los radicales no hacían y por eso sufrían un golpe tras otro, pero los peronistas roban pero al menos hacen. Y esto creo que es bastante gráfico de cómo unas sociedades y otras perciben la corrupción. Algo se está haciendo también para tratar de combatirla, pero todo tiene que ver al final con los recursos públicos. Y América Latina en los últimos años ha pasado uno de los mejores periodos en el terreno económico de su historia. Dejamos atrás esa famosa década perdida en donde no se avanzó, gracias sobre todo a los buenos precios de las materias primas. De hecho, ha sido capaz de capear mucho mejor la crisis económica global que otras zonas del mundo, que desde luego que Europa, y por supuesto le ha afectado. En ese periodo de bonanza hubo grandes logros en sacar a un montón de gente de la pobreza, en tratar de cerrar un poquito, no mucho, pero un poquito la brecha de desigualdad. Es también la brecha, según se dice, ¿no?, la región más desigual del mundo. Pero quería preguntaros cómo estamos ahora, porque la sensación es que no se han hecho las reformas suficientes para darle la vuelta a ese modelo productivo, para hacer que esos beneficios económicos se consoliden. Y, sin embargo, tenemos que cuadrar eso con unas situaciones de violencia, con unas situaciones de gente que más sale a la calle y con una debilidad institucional en algunos países. Bueno, sí, América Latina sigue siendo el 7% de la riqueza mundial, con 4,5 billones de riqueza. Pero bueno, la crisis económica, efectivamente, te doy la razón en prácticamente todo. Ellos subsanaron un poco mejor o capearon un poco más, porque cuando Estados Unidos y Europa se, digamos, retiró de la demanda de materias primas, apareció China. Exacto. Y entonces, claro, también es verdad que ha llegado un momento en que están demasiado dependientes del comercio con China. De hecho, pues yo qué sé, en Argentina, Brasil, todo eso, que prioritariamente intercambiaban con Europa. Europa pasó a tercer lugar, primero China, después Estados Unidos. Ahora están en el dilema, porque es verdad que después de la administración, de 2 administraciones norteamericanas, en que se creía que iban a retomar un poco el asunto de América Latina, la Alianza del Pacífico fue en parte animada y alentada por Estados Unidos para que América Latina también jugara su papel y fuera un poco un muro de contención de esa expansión china. De repente con Trump es la gran incertidumbre. Entonces yo creo que en América Latina ahora hay una gran incertidumbre. Por un lado, porque no saben cómo lidiar con esa nueva administración que parece querer deshacer lo que se había empezado a hacer, de enfocarse al Pacífico. Saben que tienen que diversificar, quieren acelerar los acuerdos con Europa, pero también Europa, ahora descubrimos que tampoco hay una unanimidad clara en cómo lidiar con Mercosur, por ejemplo, y Francia dice que la PAC, la Política Agraria Común, va por encima y pone dificultades para el tratado. A ver, respecto a las reformas, el asunto es que efectivamente América Latina fue la única región que logró cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. No lo hizo África, Asia muy parcialmente, con todo, sobre todo en cosas no ya de sacar a la gente de la pobreza, sino incluso, por ejemplo, la escolaridad. O sea, el universalizar la escuela se logró, que era, digamos, un déficit que se arrastraba. También en mejorar la educación secundaria, se mejoraron algunos déficits enormes que había en salud en varios países, pero claro, lo de la pobreza una parte se hizo con sistemas de transferencia de renta y eso queda muy bien y encima de las elecciones lo puedes airear y te dan votos, pero cuando se acaba la época de bonanza ya no hay que transferir. Entonces no todos los sistemas de reducción de pobreza fueron a base de creación de desarrollo en zonas rurales, en zonas más depauperadas o en industrias más de mano de obra o en agricultura casera, que es lo que da mano de obra y seguridad alimentaria. Eso es uno de los problemas. El otro de los problemas, no aprovecharon la bonanza y que todo parecía lucir bien para hacer las reformas fiscales. Eso es un gran...
Cuando hablamos de reformas pendientes, siempre dice la gente, no, la energética y tal, sí, porque los europeos están pensando en invertir en eso. Pero para mí, que la crucial y la primera que falta en muchos países es la fiscal. Y como eso siempre ocasiona problemas de desgaste, los presidentes o lo hacen nada más ganar, o ya no lo van a hacer. Y muchos han llegado diciendo que lo van a hacer, y luego no se termina de hacer, porque hay que decir que América Latina es un continente que para el nivel de desarrollo que tiene se pagan unos impuestos ridículos. Entonces, con eso, ¿cómo vas a mejorar? Gran déficit que falta también, que ellos pensaban abordar ahora en una segunda etapa de desarrollo, las infraestructuras. Es increíble, y además las infraestructuras no ya de dentro de los países, sino las infraestructuras intrarregionales, ¿no? Interregionales, o sea, claro, sí. Es que es increíble. Bueno, en Centroamérica es el ejemplo más claro que es ahí de chiquitín. O sea, para ir de un país a otro, para llevar mercancías de un sitio a otro. Hombre, algo va a mejorar la ampliación del Canal de Panamá. Algunos otros proyectos que se han hecho tanto en el sur como en Centroamérica para que el comercio entre el Pacífico y el Atlántico tenga alternativas, e incluso entre los propios países, pero yo creo que eso es el gran déficit, el gran cuello de botella. Ahí están desempeñando un papel importante los chinos, precisamente, ¿no? Financiando e impulsando. Bueno, pero hay proyectos faraónicos que nunca saldrán, por ejemplo el canal ese de Nicaragua. Entonces luego la corrupción de Odebrecht, además de extender ese tema y hacerlo regional, que hasta entonces no lo era, una de las secuelas es que muchos proyectos han quedado estancados y muchas de las estructuras que estaban ellos detrás eran interregionales, entre Perú y Brasil, por ejemplo. Quería preguntarle, Ángeles, por dos cosas relacionadas con algo que has mencionado. Una es la reforma fiscal, fue una de las promesas electorales de Bachelet y también se ha quedado a medias, pero quiero ir más allá porque estamos hablando de una economía que se ha basado sobre todo en materias primas, muy potente, y estamos afrontando una economía que se basa en cosas muy diferentes. Y Chile precisamente es un ejemplo de Startup Nation, de país que ha apostado en buena medida por esto, que tiene ejemplos. Entonces quería que nos compartieras un poco, ¿no? Si puede servir de modelo o si es un caso muy específico. Sí, fíjate que, bueno, mientras escuchaba a María Dolores, creo que nos faltaría, ella dijo ahí varias cosas interesantes como para desarrollar a lo mejor una investigación más profunda de qué ha hecho cada país para enfrentar este ciclo, que sabíamos, el superciclo, se anunciaba que iba a terminar algún día, que China no iba a seguir comprando aquello. En Chile era una discusión que a la cual todo el mundo asistía. Bueno, ¿y después qué? ¿Hacemos los deberes o no hacemos los deberes? Yo creo que eso de avanzar hacia estructuras productivas más diversificadas, incluso ahora, se hace más difícil por todos estos ciclos electorales que tenemos. Nadie en periodo electoral va a estar pensando en cómo cambia su matriz de desarrollo, porque además creo que ese tipo de conversaciones requieren quizá pactos más profundos. Pero el caso de Chile es interesante porque a pesar de que Chile sigue dependiendo del cobre, de todas maneras, yo creo que durante el gobierno de Bachelet este segundo gobierno de Michelle Bachelet se hicieron cosas interesantes. Uno fue, empezar, claro, cuando ella impulsa la reforma fiscal, que tenía un carácter básicamente instrumental, es decir, a llegar los recursos que necesitaba el país para poder impulsar la gratuidad en la educación superior, ese era el sentido de la... Claro, empieza la economía a ralentizarse, empieza la inversión a irse, en fin, ¿no? Entonces ella empezó a relanzar este debate de la productividad y creó una institución en Chile que es la Comisión Nacional de Productividad, que es un ente con carácter independiente. Yo creo que hay que mirarla con interés y profundidad, porque incluso puede ser una buena práctica imitar en otros países. De hecho, lo de Chile no es propio de Chile. Chile también ha mirado más bien la experiencia, creo que australiana, y también de Nueva Zelanda. Pero una de las cosas que me pareció interesante fue que durante su gobierno se logró dejar consagrado que todos los proyectos de ley que se incorporen a debate parlamentario tienen que llevar un análisis de impacto en la productividad. Eso me pareció interesante. Y luego, claro, está la pregunta que dice Cristina con relación a el tema del emprendimiento en Chile y de la innovación, que la verdad que Chile destaca. Yo ya viviendo aquí en España, llevo viviendo un año, he podido ver el tremendo contraste, ¿no?, que hay de un contexto. El contexto chileno favorece mucho el emprendimiento y la innovación, y veo que acá cuesta bastante más. Me fui a ver, ¿verdad?, el último ranking de la OCDE y Chile aparece, de todos los países de la OCDE,
líder en emprendimiento, y España aparece de último, solamente superado por Bulgaria. Y bueno, y en Chile el tema del emprendimiento lo han colocado los presidentes como un eje fundamental de las agendas de productividad. Ahora, yo creo que bueno, hay mucho interés, hay voluntad política, y esto se ha continuado a lo largo de los gobiernos, Bachelet, Piñera, Bachelet, Lagos Santos, o sea, ha habido una continuidad, no ha estado sometido a bandazos electorales. Luego creo que, bueno, Chile, con toda la refundación que hubo, ¿verdad?, y el modelo neoliberal, está muy entronizado culturalmente el individualismo meritocrático. Entonces, esto de, oh, quiero ser emprendedor, soy bacán y lo voy a echar para adelante, está como esta cosa de la iniciativa personal. Yo ahora que vivo un año fuera lo puedo ver, digamos, por contraste, y está muy fuertemente incorporado. Los medios de comunicación en general también le dan bastante espacio y amplifican mucho todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor. Hay apoyo del gobierno, se creó incluso Bachelet durante su gobierno, esto fue la lógica de los efectos no buscados, pero cuando estaba impulsando la reforma tributaria, el segundo año de su segundo mandato, se crea la Asociación de Emprendedores de Chile, que no existía, y es la asociación gremial más grande, con 30.000 miembros. Y ya la Asociación de Emprendedores de Chile está asesorando a otros países de la región, entre ellos Argentina, y ahora se creó la Asociación de Emprendedores de América Latina. Entonces, tengo la impresión que de Chile, por las características peculiares que ha tenido el país, está surgiendo con fuerza este fenómeno que a lo mejor puede ayudar a irradiar a la región. Chile está entre los 5 países, además, en el ranking mundial de innovación social. Quería preguntarle a Carlos el otro extremo de la región, que es Cuba. Has mencionado antes el cambio en la presidencia, también la salida en algún momento de Raúl Castro de la Secretaría General. Con toda la incertidumbre política, esto ocurre precisamente en el momento en que Venezuela y el apoyo económico que ha venido prestando Venezuela en los últimos años está bastante en entredicho. China está por ahí también, pero no con el peso que tuvo en su día la Unión Soviética. Entonces, ¿por dónde puede salir la economía cubana en esta situación? Perdón, y encima con Trump en Estados Unidos, que con su política de amago, pero no voy, pero sí voy, pues también tiene un impacto. Bueno, es verdad que Raúl Castro en abril próximo deja la presidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, pero mantiene la Secretaría General del Partido Comunista. Dice que se va a retirar a Santiago de Cuba, pero la distancia de Santiago de Cuba a La Habana tampoco es tan extrema como para no poder seguir controlando lo que ocurre. Lamentablemente, todas las expectativas, las grandes expectativas que surgieron cuando Raúl Castro ocupó el poder en lugar de su hermano Fidel, y esa gran ola reformista que se iba a instaurar quedó frustrada. La mayor parte de las reformas no tuvieron lugar. Hay una reforma emblemática que es la unificación del sistema monetario cubano. Cuba es uno de los pocos ejemplos en el mundo con 2 monedas paralelas, lo cual hace bastante ingobernable su sistema económico. Se viene amenazando con que esto iba a ser solucionado desde que llegó Raúl al poder, pero siempre para el año que viene, ¿no? El año que viene en Jerusalén, y seguimos esperando que venga el Mesías, ¿no? Entonces, ¿por dónde puede saltar la economía cubana? Pues va a depender de lo que quieran hacer los propios cubanos. Es decir, es verdad que Trump les ha venido como anillo al dedo para reafirmarse en aquellas posturas más conservadoras. Hay una cosa paradójica con la negociación entre Cuba y Estados Unidos, y es que Obama no necesitaba demasiado más que un ligero empujón para poder ir al Congreso y pedir que se levante el bloqueo o el embargo. Sin embargo, los cubanos se negaron a hacer cualquier mínima reforma, argumentando que todo lo que pasaba era responsabilidad de los Estados Unidos. Por supuesto que apostaban, entre otras cuestiones, a que ganara Hillary Clinton, cosa que no se produjo, pero así y todo, evidentemente,
los sectores más conservadores son los que tienen en este momento el control de lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué puede hacer o qué quiere hacer Díaz-Canel, vamos a ver qué le dejan hacer y sobre todo vamos a ver de quiénes se rodea, cuál va a ser el equipo con el cual va a gobernar Díaz-Canel. Y un par de cuestiones muy breves. La primera sobre el superciclo de las commodities. Y es que este superciclo benefició básicamente a América del Sur, a los países de América del Sur. México y América Central se vieron beneficiados, pero más por su cercanía al mercado de Estados Unidos que por ser exportadores básicamente de materias primas. Y respecto a cómo se utilizó o cómo se utilizaron los recursos generados por ese aumento o por ese crecimiento económico, que en algunos casos se llegó a ser, como decían algunos, a tasas chinas, pues el problema es que las políticas sociales que se implementaron, y aquí daba igual si eran gobiernos de derecha o de izquierda, porque daba exactamente igual, y todas las políticas estaban cortadas básicamente por el mismo patrón, y en ese sentido los planes desarrollados, los planes sociales desarrollados por Chávez, llamados misiones, el proyecto bolivariano, etcétera, etcétera, retomados luego en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, tenían un origen muy claro, que era el PRONASOL, el Plan Nacional de Solidaridad mexicano de los años 80. Ese es el origen de los planes sociales en América Latina. Pero ¿cuál era el mayor problema? El mayor problema es que estos proyectos no eran sostenibles. Y estos proyectos se basaban básicamente en una gran cantidad de subsidios. Y cuando llega la crisis, es imposible mantenerlos. Y esto es lo que ha ocurrido básicamente. Me gustaría entrar un poco en la situación exterior. Tú has salido a lo largo de la conversación. Hemos hablado un poco de Estados Unidos, hemos hablado un poco de China, y como no tenemos mucho más tiempo, antes de las preguntas, os voy a preguntar cuál debe ser el papel de España hoy y la política exterior de España hacia América Latina, porque también siempre se nos llena la boca, ¿no?, diciendo que es nuestra área natural, etcétera, pero realmente, tú lo decías al principio cuando estábamos hablando, ha estado un poco abandonada. ¿Hacia dónde deberíamos orientar o cómo deberíamos orientar nuestra política exterior hacia Iberoamérica? Pues yo creo que ha habido bastante abandono. Es inaceptable que la cumbre del año pasado no se celebrara, que encima era una cumbre entre la Unión Europea y América Latina. España quiso arreglarlo muy al final. Empecemos por decir que es que tenemos la sensación, primero, de que en América Latina no pasa nada, o que lo que pasa, si pasa, no cambia nada. Tendemos a tener esa. Luego nos dejamos llevar por la agenda que muchas veces está en el Medio Oriente y en los conflictos que otras potencias grandes desarrollan. Y entonces nos olvidamos de América Latina y lo peor quizás es que creemos que la conocemos. Y entonces se empieza a dar la situación de que cátedras que había en las universidades españolas dedicadas a América Latina se van cerrando, reduciendo. Medios de comunicación que tenían secciones o corresponsales bastante amplios, tampoco hay seguimiento, y entonces eso es problemático. Pero bueno, volviendo al punto, España puede y debe jugar un rol crucial, primero en apuntalar los tratados de libre comercio que se están negociando para que América Latina, dentro de que de repente han encontrado que Trump les deja... suprime el Transpacífico, les deja solos en la alianza del Pacífico, crea con lo del muro. Bueno, todavía no ha habido una reunión entre el presidente de México y de Estados Unidos después de un año. Eso es inaudito. El presidente de Estados Unidos, el primero que visitaba o recibía era el de México y el de Canadá, como es lógico. Y además todos los días ha habido una pelea. Entonces, retomar la agenda regional y España jugar un papel de tal. Ha habido cortacircuitos de Chávez, bueno, del chavismo o de Maduro en este caso, pero eran sorteables. Yo no estoy tan convencida de que eso lo obstaculizara. El ALBA, que fue esa alianza que creó Chávez, fue un paréntesis, sujetada en las regalías petroleras. En ausencia de Chávez eso no ha tenido liderazgo.
O sea, la propia Latinoamérica también no tiene muy claro qué esquema de integración quiere adoptar. El económico por regiones está más claro, pero luego su accionar conjunto en la agenda internacional tampoco es... Bueno, ahí España intenta que Europa apuntale, por ejemplo, la integración centroamericana, y ahí sí jugamos un papel y es manejable, pero en Sudamérica pues está por ver. No, vamos a ver, este año se van a definir Cumbre de las Américas, donde Trump tiene que tomar posición y definirse respecto a qué quiere de América Latina. Eso servirá de termómetro. Si va. Bueno, y le vendrá muy bien que Maduro se lo impida o monte un lío y entonces ya estarán justificados los dos, lo cual será un drama para América Latina. Luego España tendrá la cumbre iberoamericana en Guatemala y antes sería deseable que nuestro presidente dedicara más tiempo a América Latina, parece que va a ir a Argentina en abril, pero claro, también con los países en elecciones tampoco es muy oportuno, pero en fin, está un poco escasa la atención. Y yo digo, lo peor es que creemos que conocemos América Latina. Ángeles, Carlos, ¿qué podéis añadir? ¿Queréis añadir a esto? No, yo no estoy tan de acuerdo con la visión de María Dolores. Es verdad que los últimos años, sobre todo desde 2008 para aquí, con la crisis, el ensimismamiento sobre la realidad nacional impidió mirar más hacia el exterior, pero hay otros elementos que vale la pena no perder de vista. Por ejemplo, tradicionalmente, España, junto con Estados Unidos y quizá China, tenían una política global para el conjunto de la región. A finales del siglo XX, principios del XXI, esta era posible. Hoy, dada la fragmentación de América Latina, es imposible tener una política de conjunto para toda la región. Hay que insistir más en políticas bilaterales que en políticas regionales. Y esto hace complicado pensar en escalas regionales. Sobre la cumbre USLAC, que se iba a celebrar en Salvador en octubre pasado, a la que se refería María Dolores, la suspensión no fue ni responsabilidad ni de Europa ni de España. Es decir, si la cumbre se suspendió fue debido básicamente a problemas de la CELAC y en concreto con el Grupo de Lima sobre el tema de Venezuela. Y con respecto a los tratados de libre comercio y especialmente con el tratado de Mercosur que se está negociando en este momento, que hay grandes expectativas de que por fin se firme después de décadas de negociación, pues por un lado, del lado europeo hay un gran obstáculo para que se firme, no es el único, pero hay un gran obstáculo que es Francia y el presidente Macron, pero también hay otros países europeos como Irlanda, y por el lado latinoamericano, Brasil también es un serio obstáculo. Es decir, Argentina y su carne. No, pero es más... Dicen los que están negociando. Es más importante, en estos momentos, las exportaciones cárnicas de Brasil, pero también las de Uruguay y Paraguay, han superado las exportaciones de carne de Argentina. O sea que no es tanto Argentina en lo que se refiere a las exportaciones de carne el mayor obstáculo. Y finalmente el tema de la integración regional. Yo creo que de momento Europa debería abstenerse de impulsar cualquier proceso de integración regional en América Latina. Pero no porque sea perjudicial para la región, sino porque básicamente todo el proceso de integración regional en su conjunto está en crisis. Está viviendo la peor crisis de toda su historia. No hay nada que indique hacia dónde se quiere ir. Nadie quiere contestar una pregunta que es clave para ver el futuro, hacia dónde debe dirigirse la integración regional, que es qué se quiere integrar. ¿Queremos integrar a América Latina o queremos integrar a América del Sur? Mientras tanto, conviven alegremente
en eso que los franceses dirían la cohabitación, CELAC por un lado y UNASUR por el otro. Es verdad que tienen instituciones o un grado de organización institucional muy diferente, más estructurado UNASUR, totalmente desestructurado la CELAC, pero eso que se atribuye al realismo mágico, a la creatividad latinoamericana, en realidad es un camelo. Es decir, al fin del día, en algún momento, habrá que tomar una decisión. ¿Qué queremos integrar? Y esto no puede mantenerse enormemente. Mientras tanto, lo que caracteriza la integración regional latinoamericana es la constante huida hacia adelante. Y encima, con el lujo de crear parlamentos regionales o subregionales. América Latina es la región del mundo que tiene el mayor grado de concentración por habitante de parlamentos regionales o subregionales que no sirven para absolutamente nada. Yo tengo una visión quizá más matizada. No sé si la palabra es abandono. En un principio tendería a pensar que sí. Yo creo que, no sé, es como tú dijiste, cree que la conoce pero no la conoce. Me gustó mucho ese statement, esa afirmación, porque tampoco creo que se pueda analizar así la relación de España con América Latina solamente en clave económica o en clave política, porque yo creo que la clave cultural es la más potente, y cuando uno piensa que compartimos el segundo idioma con mayor, digamos, velocidad de expansión del mundo, es algo, a mí se me paran los pelos cuando pienso en eso, y que no se hace nada con eso, no hay una vocación de ser con eso. Y se me ha hecho más evidente al vivir acá, al cruzar el charco y estar acá. Y creo que España, y no es simplemente, claro, está la crisis que lleva a que te concentres más en tus problemas. España se ve en el espacio europeo, pero no se ve en el espacio iberoamericano. Creo que lo que existe con relación al espacio iberoamericano está bien, pero muy insuficiente para el potencial que hay. Y creo que además, y no solamente hablamos de todos los latinoamericanos, ¿no?, deudores en su herencia de lo que es España, sino la cantidad de españoles que viven en América Latina. El otro día estaba revisando 1.300.000, y me he metido a revisar cómo España estructura la relación con estos españoles que viven afuera, y son instrumentos como de principios del siglo XX. Todo muy jerárquico, muy estructurado, y por otro lado están las redes, y no sé, yo creo que España no piensa sobre esto, su élite no piensa sobre esto, el gobierno no piensa sobre esto y nadie piensa sobre esto. Es más, se lo he comentado a Cristina, que lo más llamativo es que haya un grupo, 2 millones o así de personas en Cataluña que quieren irse de España, y que en América Latina haya un volumen mucho menor, como de 300.000 personas que quieren ser españoles, y el Estado español les da la espalda. O sea, son descendientes de españoles de la emigración y por distintos motivos no adquirieron la nacionalidad, la perdieron, porque no existe una legislación de nacionalidad española comprensiva, está muy fragmentada y ha generado agravios comparativos. Entonces, eso es lo más increíble, ¿no? Ver que allá afuera hay gente que vibra con España, que la identidad española, que ahora está en boca de todos, con todo esto que está pasando acá, ha sido tan eficientemente transmitida en esa región del mundo. A lo mejor tampoco se buscó, fueron las instituciones, fue la administración, fueron las instituciones de las distintas comunidades autonómicas, el LAR gallego, la Hermandad gallega, el Centro Gallego en Buenos Aires. Voy a hablar de Galicia porque yo soy gallega, pero esto se reproduce en las 17 comunidades autonómicas. Además, y después las localidades, el hiperlocalismo. Pero eso me llama la atención. Yo creo que España no tiene claro, no mira, no piensa en esto, no reflexiona, y eso es un potencial tremendo. O sea, es el segundo idioma que más se habla en el mundo después del chino mandarín. ¿Y qué haces tú con eso? Yo sí, estando en Chile, vi que Telefónica había impulsado unos estudios acerca del valor económico del español, porque claro, hablando de la integración, estas reflexiones que nos hace Carlos, ¿cuánto más rápido podríamos andar sabiendo que tenemos un idioma común? Y en un lugar del mundo como Europa, donde hay tantos idiomas distintos, por lo menos con todos los problemas que hoy experimenta la Unión Europea, pero es el lugar del mundo donde más se ha llegado, más lejos, en una fórmula de supraestatalidad. Entonces, eso para mí es un enigma. No sé si lo vamos a resolver ahora. De momento vamos a dar la palabra a quien quiera plantear una pregunta. Aquí, por favor, voy a recoger 3 para que las contestéis luego, si os parece, o comentéis. Felicitaciones por el excelente panel. Yo fui director durante muchos años del Club de Roma, capítulo Venezuela.
pero ya no estoy viviendo en la dictadura venezolana, ahora estoy aquí en España. Y mi pregunta es para Carlos Malamud, porque hace un par de meses escribiste un artículo donde estabas en desacuerdo con mi amigo Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann llamó para una intervención militar en Venezuela porque es la única manera de salir del chavismo. Y la semana pasada estuve hablando con Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, que planteó esto en Ginebra, y hoy acaba de salir un artículo de Miguel Enrique Otero, que es el presidente del periódico El Nacional, también llamando por una revuelta militar. Entonces, esa es la única manera que vemos los venezolanos en el exilio de salir del chavismo, porque tú lo dijiste al comienzo, la única elección que sabemos quién va a ganar es la de Maduro el 22 de abril o cuando sea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si quieres contestar directamente. El artículo de Ricardo Hausmann tuvo la gran virtud de plantear públicamente algo que todo el mundo comentaba y nadie se atrevía a señalar. Pero el tema de la intervención militar en Venezuela ofrece, que era lo que yo criticaba, una serie de inconvenientes que hay que tener claros antes de lanzarse a una aventura de ese tipo. En primer lugar, ¿quién lo va a ejecutar? En América Latina no hay ningún país que tenga ya no la voluntad política de hacerlo, pero ni siquiera el potencial armamentístico y logístico para montar una operación semejante. Esto reduce, por lo tanto, a Estados Unidos la posibilidad de dirigir una operación de esta envergadura, teniendo en cuenta que si bien los generales venezolanos, que son, es decir, el número de generales venezolanos no crece acorde con la hiperinflación del país, pero casi. Y si bien decía que el perímetro de sus barrigas supera ampliamente lo que uno podría esperar de un militar bien entrenado y bien dispuesto para la guerra, sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el pomposo nombre que ostenta en este momento, tiene un potencial de fuego desde cualquier punto de vista, comenzando por la tecnología, importante. Si Estados Unidos se pone a liderar un proceso de este tipo, lo primero que vamos a ver es que buena parte de los países latinoamericanos se van a desenganchar de la aventura, no van a querer ir con Estados Unidos. En parte por Trump y en parte por lo que van a decir sus opiniones públicas. Y esto es algo decisivo. Esto no quita para que se descarte movimiento de tropas dentro de Venezuela, porque el argumento de Hausmann tenía un componente complicado de llevar a cabo. Él decía, si la Asamblea Nacional legalmente elegida, en uso de sus poderes, suspende al gobierno de Maduro, nombra un gobierno provisional y este gobierno provisional reclama la ayuda militar extranjera para solucionar la crisis humanitaria que vive el país, entonces tenemos tropas de fuera dentro. Claro, pero ¿qué ha pasado hasta ahora con todas las resoluciones de la Asamblea Nacional Legislativa en Venezuela? Que el gobierno de Maduro, con la complicidad de la Corte Suprema, se la ha pasado por el arco de la esperanza. Es decir, ha hecho lo que ha querido. Inclusive ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente que ahora le sirve para adelantar en 6 meses las elecciones presidenciales y ahora para convocar una mega elección adelantar en 30 meses una Asamblea Legislativa. Entonces,
¿Va a aceptar de buen grado el gobierno de Maduro que esa pinche asamblea legislativa lo quite por las buenas? No. Entonces, nunca veremos de momento la posibilidad de que un gobierno provisional nombrado por la Asamblea Legislativa invoque la ayuda militar extranjera. Como dijo Clovis Rossi, en relación también al artículo de Ricardo Hausmann, Clovis Rossi es uno de los grandes maestros del periodismo brasileño, dijo: nada de lo posible ha dado frutos en Venezuela. Solamente lo imposible va a poder tener algún efecto. El problema es que todavía no sabemos qué es lo imposible. ¿Queréis añadir algo al tema de Venezuela? Sí, gracias. Soy Servando de la Torre. Gracias. Yo, sobre política exterior de España, la imagen de una España plurilingüística debilita la imagen y la influencia de España en América Latina. En los organismos internacionales, en su administración normal, los grupos, los estados participantes en los organismos, en toda la familia de organismos, se agrupan normalmente en unas agrupaciones regionales. España está en el WEOG, el Western Europe and Others Group. Latinoamérica está en el GRULAG, el Grupo Latinoamericano y del Caribe. La unión que existe en el GRULAG se consigue gracias al español, puesto que los países que son parte de ese grupo tienen muchas veces muy poco que hablar. Y la cuestión final, el comercio hecho en una lengua, por españoles en una lengua diferente al castellano habitual, tendría la misma repercusión e introducción en la capacidad de negociación. Sí, mi pregunta es en relación a dos asuntos que ha sacado María Ángeles. Uno, lo de mujeres. Quisiera preguntar por México especialmente, por la gravedad y la dimensión que tiene la desaparición y las torturas que hacen cuando son secuestradas. Hay documentos en España, hay un film documental que ha ganado bastantes premios, que circula por ahí, que se convirtió, como sabes, en líder, una víctima. Y quería saber si hay alguna posibilidad de que los que se presenten, sean hombres o mujeres, incluyan en el programa algo a este respecto, pese a lo que luego se pueda hacer, porque sabemos de Bachelet lo poco que ha podido conseguir. Ese es un asunto. Otro es lo de por qué España da tanto la espalda. Y a mí se me ocurre que no solo con Latinoamérica, sino que es como una especie de un carácter, algo español que yo no sé dónde está escrito, en cuántos genes o si en todo el ADN, para que desprecie cuanto ignora, a la vez que que ignora cuanto desprecia. En palabras de Machado, es decir, desprecia cuanto ignora. Y procura ignorar para tener un motivo para despreciar. Tenemos a Portugal al lado, que es un caso muy evidente, al que también se refirió Saramago. Si no podemos hacer siquiera una unión de Iberia, y por otra parte el norte, el noreste se quiere separar, como es Cataluña, pues donde hay dos lenguas y hasta se hace, cuando reivindican el catalán, precisamente por un sentido de traer a la memoria aquello que se prohibió. Y como siempre surge el desequilibrio porque el péndulo oscila en un sentido u otro y quizás cuando hay reformas siempre hay el péndulo que va allí y luego para volver un poco al centro, no lo sé, pero es como una característica desgraciadamente de España. Yo no hago como Marta Sánchez echarla de menos, casi me da pena y tengo lágrimas.
Pero cuando estoy dentro más que cuando estoy fuera, porque he vivido también fuera y lo veo también desde dentro y lo he visto desde fuera. Muchas desde gracias. Francia. Vamos, ¿queréis contestar por orden de derecha a izquierda? No, el tema... Gracias, porque esa es la que mejor me he entendido, porque no ignora el micro, parece que hay microfobia en esta mesa. Perdón. Nos disculpamos si no hemos hablado demasiado claro con el micro. Hablando de feminicidio y de política respecto a las mujeres, yo creo que la presión ha sido tanta y el movimiento que se creó espontáneo, que recorrió todo el mapa de América Latina, ha sido tal que hay experiencias interesantes. Pero claro, igual son más interesantes en países más pequeños. Por ejemplo, Guatemala ha desarrollado incluso una fiscalía especial con personal formado especialmente. Quizás en México es más desigual la situación, en parte por la debilidad del sistema judicial y porque ahí se mezcla con la violencia del crimen organizado. Pero yo creo que uno de los obstáculos grandes para que avance la agenda de las mujeres no es tanto si hay o no presidentas, que en eso yo estoy de acuerdo con lo que se ha estado diciendo. De hecho, hubo un tiempo, si empezó a haber presidentas en América Latina fue porque eran las viudas de o las esposas de, recordemos, empezando por Nicaragua, pero también por Argentina. Entonces, no necesariamente eso ha sido un factor que ha cambiado para bien la agenda de las mujeres, ¿no? Hay otro obstáculo y es la posición, el factor religioso, que está creciendo en la influencia electoral. La Iglesia evangélica ha crecido hasta el 40%, se declaran evangélicos en América Latina, y hemos visto que en Costa Rica en las elecciones tuvo un rol crucial, ¿sí? Un rol crucial en definir no solo que quedara ese señor primero, uno de los Alvarados, sino que el otro, que no tenía en principio posibilidades, apareciera como era el único que defendía el matrimonio homosexual y la resolución que había habido de la Corte Interamericana, y eso lo aupó. O sea que sí está siendo crucial o puede llegar a ser crucial en algunas elecciones, no solo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y algunas medidas contra el feminicidio, sino también en general la amplitud de derechos para todos, ¿no? Y respecto a lo de España, a ver, yo estoy de acuerdo en que en el terreno cultural no aprovechamos, pero vamos, ni una cosa tan básica como el idioma. El hecho de que haya otras lenguas cooficiales no creo que vaya a afectar. El hecho de que no se explote más ese campo es porque en parte no se ha considerado demasiado hasta ahora como parte de las relaciones exteriores. O sea, esas tres patas que son fundamentales, defensa, desarrollo y de algún modo, a ver, me falta una, diplomacia, pues en la diplomacia ni en el desarrollo la cultura no ha estado demasiado presente, y eso que nuestra agencia de cooperación sí la tiene, pero bueno, muy por debajo de las posibilidades. Tenemos un canal internacional público que no se dedica, digamos, a expandir, ni a integrar, ni a intercambiar. Hay una razón que hará que probablemente nos preocupemos de vuelta más sobre Latinoamérica, a pesar de que tengamos que dedicar muchos esfuerzos a Europa, porque somos europeos. Pero la vuelta a Latinoamérica es que las grandes empresas españolas ya hace varios años que la mitad de sus beneficios se cosechan en América Latina, aunque solo sea por esa razón, porque nuestros ahorros están ahí. Yo creo que es una razón que para alguna gente sí puede servir. Para mí no es la única ni la principal, pero es una a airear. O sea, sistemáticamente los principales bancos, las principales compañías energéticas, tal, en los balances dicen la mitad de los beneficios en América Latina. Pues bueno, empecemos por ahí. ¿Quieres continuar con con el tema de género? Mira, cuando se ve la relación del género con la vida política hay muchas avenidas y hay muchas aristas, y con eso quiero responder a tu inquietud, y también aquí de paso vamos a polemizar aquí con Carlos. Lo que pasa que cuando tú ves, por ejemplo, lo que es la participación política a nivel de élite y participación política a nivel de masas, tú tienes esos dos niveles, y la participación política a nivel de élite, bueno, en la medida que empiezan a irrumpir mujeres en la vida política con posibilidades de tener liderazgo significativo y llegan mujeres a liderar países, a conducir países,
países, pues surgen un montón de preguntas. Es cierto lo que decía Dolores, hay en la historia contemporánea, cuando vemos mujeres que irrumpen y dirigen países, son básicamente, bueno, en América Latina se produjo muy fuerte y son la década de los 70, y son mujeres que llegan ahí por un vínculo de carácter básicamente familiar o consanguíneo. Estela Martínez de Perón, tenemos Violeta Chamorro, en fin, y llegan en situaciones muchas veces de accidentabilidad política. Estas a las cuales nos referíamos ahora, que son en los últimos 40 años, estas 10 mujeres, las últimas, llegaron por la vía de las urnas, en situaciones de normalidad, entonces, y tienen ciertas características comunes que las hace ver, bueno, las observamos de manera distinta. Y es cierto que cuando una mujer llega ahí no necesariamente van a cambiar las cosas para sus congéneres, pero bueno, la teoría de la representación política, que habla de la representación descriptiva, sustantiva y simbólica, bueno, en el caso de la representación simbólica se piensa que esas mujeres, cuando llegan ahí, o cuando llega Evo, cuando llega alguien distinto que de alguna manera puede generar este impacto en la sociedad como modelo de rol, bueno, en el caso de las mujeres se espera que más mujeres se van a atrever a competir por la presidencia. Eso, cómo se mide, no lo sé, cuánto tiempo puede durar en ese tipo de impactos, pero luego está la representación de tipo sustantivo, es decir, una mujer que llega ahí va a tratar de llevar adelante los intereses de las mujeres. Hasta ahora, de todo lo que se ha analizado, que es muy poco todavía, la que se cree y la que toda la literatura consigna como la campeona es Bachelet. No en vano, cuando terminó su primer mandato, pues le entregan ONU Mujeres para que ella lo comande y lo organice. Ahora, es cierto lo que dice Carlos, o sea, al final del día el género no es tampoco una dimensión tan distintiva y pudiera suceder que una mujer que llegue ahí no lidere de manera distinta a un hombre, o puede llegar un hombre que lidere de una manera totalmente distinta a lo que se esperaba, que es el caso de Trudeau, que todo el mundo en el foro Foro Económico Mundial aparece como el campeón del género. Ahora, a nivel de la participación de masas, lo que hay que hacer es, cuando tú dices, bueno, que la oferta que hagan los líderes vayan incorporado en las plataformas de los partidos, programas contundentes en materia de igualdad de género. Bueno, eso no lo vemos todavía, porque el electorado no lo pide. Si el día de mañana el electorado castiga a un partido o a un dirigente que no lleva, por ejemplo, una plataforma clara de cómo va a combatir la violencia de género y el índice de femicidios, bueno, ahí te voy a creer, pero eso no pasa. En la literatura se habla mucho de que las mujeres, estas mujeres que llegaron a dirigir países, rompieron el mito del elector, porque siempre se usaba como una suerte de argumentación de discriminación inversa. Aquellos hombres que aman las listas decían, no vamos a poner mujeres porque no van a votar por ellas. Efectivamente, cuando tú tienes una Bachelet que llega 2 veces, una Cristina Fernández de Kirchner que llega 2 veces y la Dilma también, bueno, ya ese mito se habría roto. Pero todavía nos falta mucho para ver hasta qué punto hay cambios culturales significativos que demuestran que las personas, cuando van a votar por una oferta política, digan, oye, quiero ver cuál es la agenda que tiene de igualdad de género este partido. Eso hay pocos estudios, no lo sabemos, estamos en un campo un poquito desconocido. Carlos, ¿quieres añadir algo también de los idiomas? No sí, no, en absoluto, ¿no? Es decir, el comercio en otra lengua, el comercio siempre se ha hecho en lenguas diversas, ¿no? Desde esta perspectiva, lo que hay que tener presente es que el país latinoamericano donde hay más intereses españoles es en Brasil. Y salió a relucir el tema de Portugal y el comercio exterior español, la suma de importaciones y exportaciones con Portugal, es mayor que la suma del comercio exterior español con toda América Latina en su conjunto. Por otra parte, si la Unión Ibérica no ha prosperado, no es por culpa de España, sino básicamente por la resistencia portuguesa a que esa Unión Ibérica salga adelante. Yo, sobre que España desprecia cuanto ignora, es decir, está bien, Machado lo dijo en un contexto determinado, ¿no? Yo llevo 42 años en este país y, salvo situaciones puntuales, no me he sentido despreciado, sino más bien que, salvo situaciones puntuales, no me he sentido despreciado, sino más bien todo lo contrario. Entonces, España da la espalda a América Latina, de la misma manera que América Latina da la espalda a España. Es decir, estas relaciones
son muy complejas y siempre se viven de a dos. No es responsabilidad de una, todo no es responsabilidad de una de las partes. Decía María Ángeles, me subleva lo que se puede hacer con la lengua y no se hace. Sí, me genera el problema es quién es el dueño de la lengua. Y si España juega un protagonismo, un papel protagónico muy acentuado en el tema de la lengua con su Instituto Cervantes, ¿qué van a decir los mexicanos y los argentinos? ¿Cómo se van a sentir? Es decir, no es fácil, no es sencillo, es muy complicado. Entonces, es verdad que se podría hacer mucho más, es verdad que podríamos saber mucho más, es verdad que nos hemos llenado la boca permanentemente de que América Latina es una prioridad para España, inclusive en la política exterior, pero nunca jamás se ha definido qué prioridad es. Y empezamos a sumar prioridades, vemos que la Unión Europea es la primera prioridad, Estados Unidos la segunda prioridad, el norte de África la tercera prioridad, el este de Europa la cuarta, así seguimos sumando y al final América Latina. Es decir, todo eso es verdad, pero al mismo tiempo no hay situaciones o no hay respuestas fáciles. Se podría hacer mucho más, claro que sí. Bueno, muchísimas. Lo tenemos que dejar aquí ya porque nos estamos pasando del tiempo. Creo que hay alguna pregunta más, pero lo vamos a dejar. Quiero agradeceros a los tres vuestra participación, vuestras palabras, creo que ha sido interesante y muy instructivo para todos. Creo que tendremos que seguir hablando de América Latina, indudablemente, pero de momento quedan emplazados todos para el día 12 de marzo que vamos a hablar de Oriente Medio. Muchas gracias también por venir. A ti. Gracias.